Así que le invito a leer los versículos que nos tocan en esta tarde, que es del capítulo 8, del versículo 3 al 6. Y dice así la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El Señor añade una hermosa revelación a esta lectura. Como les decía anteriormente, y partir diciendo, mis hermanos, qué hermoso poder alabar al Señor y ver su amor, su misericordia, su grandeza, y cómo Dios es tan ordenado y cómo es tan sublime que muchas veces quisiéramos, yo creo que a todos los que nos subimos aquí en el altar, expresar la grandeza de Dios y su amor, siempre quedamos cortos con nuestras palabras. Nos cuesta poder dimensionar y expresar lo grande que es nuestro Dios. Y en base a eso, mis hermanos, deseo que usted pueda disfrutar cada reunión, que se les ponga la palabra del Señor, porque si bien es cierto, hay una preocupación de parte de nosotros de poder orar, de pedirle al Señor esa revelación, también esperamos que usted, el oyente, también tenga ese ejercicio de venir aquí y preocuparse de escuchar la palabra del Señor, entendiendo que si es la misma voz de Dios que Él la inspiró a través de los versículos que cada vez, que continuamente estamos expresando. Y debido a esto, mis hermanos, debido a esta grandeza y cómo Dios tiene su plan de salvación tan orquestado, tan ordenado, vamos a hablar acerca de lo que nos toca en estos versículos y cómo podemos unirnos con cada predicación de esta serie, de lo que venía hablando anteriormente nuestro hermano Jovino el día domingo, que tenemos el punto principal del versículo 1 del capítulo 8, que viene hablando de que tenemos un sumo sacerdote superior, que tenemos un sumo sacerdote mejor. Y estos versículos nos vienen hablando acerca de esto, de lo mejor, del mejor sumo sacerdote, de las mejores promesas del verdadero tabernáculo, de que las cosas antiguas que le dieron al pueblo de Israel eran sombras de lo verdadero. No significa que eran falsos, sino que en esencia lo verdadero no era eso, sino que era sombra de lo que Dios ya tenía establecido en los cielos. Sepa que si Dios estableció un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, hoy tenemos un sumo sacerdote superior que es en Cristo Jesús. Si estableció un tabernáculo, Dios ya tenía en los cielos un tabernáculo ya establecido. ¿Con qué finalidad eso? Para ser de intercesor, de un mediador, para alcanzar y estar en la presencia del Señor.
Si recordamos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo los hizo pasar por un desierto, Dios mismo estableció en ese desierto leyes, estableció el tabernáculo con sus medidas, estableció a una tribu que sea de los sumos sacerdotes, la tribu de Leví, y todas esas cosas eran sombras de lo verdadero. Fíjese que todo eso también fue una enorme gracia para aquel pueblo. El hecho que Dios haya elegido a ese pueblo, lo haya rescatado, lo haya hecho pasar por el desierto, le haya puesto leyes, le haya hecho un tabernáculo para que el hombre se acercara a la presencia de Dios a través de este tabernáculo. Porque si volvemos mucho más atrás, el hombre se había separado de esa presencia de Dios. Pero ahora Dios quería tener relación con ellos a través de este tabernáculo. Y vemos que eso fue gracia. La ley que Dios estableció en aquel lugar fue gracia y a la vez fue para que ellos se dieran cuenta la necesidad tremenda que el hombre y ellos tenían de un Salvador. La necesidad tremenda de mirar al cielo, y la diferencia que había entre el hombre y Dios era enorme. Porque cuando Dios establece la ley, el hombre se da cuenta que era incapaz de poder cumplirla. Entonces, debido a esto, mis hermanos, el autor de esta carta trata de a sus lectores también poder enfatizar en esto, porque recordemos que eran judíos. Ellos tenían las ceremonias, tenían las leyes, tenían las tradiciones. Pero quiere enfatizar el escritor de esta carta que hay algo superior. Y lo superior lo tenemos en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Que no podían estar siguiendo esas ceremonias, esas tradiciones, y estar en Cristo a la vez. O sea, era lo uno o lo otro. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder entender y cómo ver esa provisión y esa misericordia y ese amor de Dios. Y me daba mucho, reflexionaba mucho en esto, cómo este escritor con tanto amor puede expresar esto verdadero, este tabernáculo verdadero, este sumo sacerdote perfecto, y ver cómo cubría Dios las necesidades en aquel desierto. En el desierto donde hay necesidad, angustia, lucha, tentaciones, falta de sustento, y Dios totalmente comprometido con aquellos, sustentándoles, teniendo esos sacrificios que era para el lavamiento de sus pecados. Y asimismo, mis hermanos, nosotros hoy tenemos aquel sacrificio que fue una vez y para siempre, y la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados, y aún sigue esa misericordia estando en pie. Donde nosotros venimos aquí, y no aquí, sino que la presencia del Señor, arrepentidos de nuestros pecados, y tenemos esa sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Entonces, debido a esto, mis hermanos, si bien es cierto también para nosotros una aplicación en nuestra vida, muchas veces se torna como
en el desierto, pero sepa que Dios está al control de nuestras vidas y Él sigue sustentando, proveyendo, sigue proveyendo limpieza, lo que más necesitamos porque somos pecadores por naturaleza. Aún en este desierto Él sigue proveyendo gracia y nos promete que un día estaremos en la presencia del Señor y que ahora espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Él y que tenemos un sumo sacerdote perfecto y único y santo y que hizo un sacrificio una vez y para siempre y a la vez Él mismo se ofreció como sacrificio. Entonces, por eso, como empezaba esta predicación, muchas veces queremos ver esa grandeza, expresarla, pero quedamos cortos con nuestras palabras. Fíjese que este sumo sacerdote es tan perfecto y Dios nos ha provisto este sumo sacerdote perfecto, cuyo sacrificio realmente expía los pecados y crea una restauración de la comunión. Él es nuestro derecho de entrada a la presencia de Dios en espíritu real y permanente. Mis hermanos, estas son las buenas noticias que deben animarnos en este peregrinaje. Porque nuestro sacerdote está en los cielos. No es un sacerdote del orden provisional de Aarón, sino uno del orden permanente de Melquisedec, como mis hermanos anteriormente lo dijeron. No es, por lo tanto, uno entre muchos, sino un sacerdote único, suficiente en sí para atender las necesidades de todos los creyentes de todos los tiempos. No es un sacerdote sujeto a la muerte, sino es inmortal. Su ministerio no es temporal, sino es perpetuo. No es como los sacerdotes levíticos, un hombre pecador que tenga necesidad primero de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, sino un sacerdote sin mancha moral alguna. El sacrificio que él ofrece no es como los sacrificios antiguos, constantemente repetidos y de valor limitado, sino el sacrificio sublime y suficiente que nunca habrá de ser repetido. Fue el ofrecimiento de sí mismo. Entonces, esta es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Teniendo a Jesús, sobran los demás. Y debemos reflexionar y decir, yo tengo tal sumo sacerdote y por tanto sí puedo perseverar en este peregrinar, en esta vida. Y sigo adelante hacia la tierra prometida, disfrutando de la comunión con Dios. Es la plena eficacia y fidelidad de mi sacerdote. Imaginémonos a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento cuando entraban en el tabernáculo. Podríamos temer que nada más entrar en la presencia divina, Dios los fulminaría. ¿O no? O al menos les señalará la puerta diciéndole, ¿cómo te atreves a estar aquí representando a esa gente pecadora? ¿Cómo? O sea, pensamos nosotros en un momento, Dios le dijera, ¿cómo se te ocurre representar a esa gente tan pecadora? Sal de aquí, le diría a Dios.
Sin embargo, nunca fue el caso porque llevaba la sangre representativa de la víctima sustituta. Y era sobre ese sacrificio que apelaba la misericordia de Dios en favor de aquellos a los que representaba. Así pues, los sacerdotes levíticos entraban en el lugar santísimo y de pie, delante del trono de Dios, que era el propiciatorio. En el propiciatorio rociaban la sangre con la esperanza de que Dios admitiera la expiación de los pecados de Israel y siguiera siendo su Dios y ellos su pueblo. El propiciatorio, por supuesto, era una especie de representación simbólica del verdadero trono de Dios. El sacrificio era aceptado por Dios y luego daban media vuelta y se iban y salían del tabernáculo, sabiendo que el próximo año tenían que repetir el mismo ritual, pero que mientras tanto Dios había aceptado el sacrificio y la expiación del pecado del pueblo. Y el contraste que tenemos con este sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es decir, el día de la ascensión los discípulos fueron testigos de cómo subió a los cielos, traspasando el velo que separaba de este mundo de la esfera eterna, y aguardaron la expectación. Cuando Jesucristo hizo este sacrificio, Él ascendió y los que lo vieron estaban expectantes. ¿Lo habrá recibido el Señor? ¿Habrá recibido este sacrificio? ¿Habrá entrado a la presencia del Dios? Y la verdad es que sí. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue perfecto. Y Dios lo aceptó de una manera tan extraordinaria que Él pudo representar, así como ese sacrificio en el antiguo pacto representaba y podía servir para perdonar los pecados del pueblo, pero tenían que esperar una vez al año. Cuando Dios, Jesucristo, entra al trono de la majestad de Dios con su misma ofrenda, o sea, su mismo sacrificio, y fue aceptado por Dios, y cada uno de nosotros, gracias a ese sacrificio, podemos tener perdón de nuestros pecados. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Está disfrutando el perdón de sus pecados? ¿Está disfrutando tener el acceso a la presencia de Dios directamente? Lo que para el hombre era imposible a causa de su naturaleza. Ahora en Cristo podemos tener ese acceso libremente al Padre y poder vivir eternamente con Él y estar sentado en lugares celestiales con Él. Gloria a Dios para siempre. Entonces Él entró como un representante, no entró en esta presencia bajo sus propios intereses, sino como un representante nuestro, y se quedó allí, porque su sacrificio y su ofrenda fue aceptada. E implícitamente también nos acepta a todos aquellos que Él representa. En otras palabras, mis hermanos, el aspecto expiatorio de su obra sacerdotal ya ha sido completada. Qué hermoso, mis hermanos, lo que Dios ha hecho a través con Cristo Jesús. Y podemos tener evidencias bíblicas acerca de esto. Primero, por el testimonio de los apóstoles,
de su ascensión. Segundo, el tabernáculo en el desierto no era más que una representación simbólica de las realidades celestiales. Tercero, mientras el propiciatorio era una figura del trono de Dios, y si entendemos esto, nos resulta difícil deducir que la ascensión de Cristo significó su entrada en el lugar santísimo. Y si además entendemos la obra de Cristo que realizó en la cruz, podemos pensar que cuando entró en el lugar santísimo, lo hizo llevando consigo los efectos expiatorios de aquella obra. Así que la base de su ministerio sacerdotal de intercesión, esta es su base. También en la palabra del Señor nos muestra a Esteban en su muerte, cómo él ve en una visión. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando vemos y analizamos también la visión de Juan en Apocalipsis, cuando él dice, y vi al lado del trono a un cordero como inmolado. Qué hermoso, mis hermanos, en Apocalipsis 4:1-3, si mis hermanos lo pueden publicar. Evidencia bíblica que sí, Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Están medio lentos, mis hermanos. Apocalipsis 4:1-3. No, 4:1-3, sí. Mire, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en los cielos, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en los cielos, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de carnalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Después, el 5 y el 6, 5 y 6, capítulo 5 y 6. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y luego después el 5:12 dice que decían a gran voz, los ancianos decían a gran voz y todos los que estaban ahí, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué hermosa visión que tuvo Juan, que Jesucristo estaba como un cordero, sino él estaba con sus marcas quizás, pero él estaba sentado, estaba erguido, no estaba así sufriendo como el cordero que fue su sacrificio, sino que tenía la marca, pero él estaba ahí para poder interceder por nosotros y seguir intercediendo todos los días por nuestra vida. Qué hermoso. Y Dios le dice,
Siéntate a mi diestra, vuelve a ocupar tu gloria. Siéntate como ungido y Mesías, como sacerdote, rey. Porque Él antes de la fundación del mundo, mis hermanos, esto ya existía. Entonces, hemos venido aprendiendo, mis hermanos, de las diferencias de los sumos sacerdotes antiguos y Jesucristo como este gran sumo sacerdote. Ahora cambia un poco el enfoque en los versículos que tenemos, enfocándose más en las funciones y el ministerio de este sacerdocio. Porque si bien está sentado a la diestra de Dios, no ha dejado de ejercer su ministerio. Es el ministro del santuario. Cuando Él ascendió a los cielos, la primera obra sacerdotal que hizo, el ofrecimiento de sí mismo en sacrificio por los pecados y su presentación en el lugar santísimo. Con la sangre de la expiación llegó a su término. Esa parte está terminada y acabada. Pero su ministerio sacerdotal prosigue. En aquel momento dio comienzo a su intercesión a favor de su pueblo, sobre la base de aquel sacrificio único y acabado. La realiza dentro del verdadero tabernáculo en los cielos, en el santuario, es decir, en el lugar santísimo de aquel verdadero tabernáculo. Y seguimos mirando a los primeros lectores de esta carta. Debemos mirar una vez más a los primeros lectores, mis hermanos. Son creyentes hebreos que han aceptado a Jesús, pero aún así se aferran a sus tradiciones ceremoniales del judaísmo. Qué tristeza más grande, mis hermanos, que como el autor le está presentando este nuevo pacto en Cristo, ellos sigan con sus tradiciones ceremoniales. Lo que quiere el autor es quitarle esas costumbres que lo llevaban a creer en justicias humanas y no descansar en el sacerdocio de Jesucristo. Igual es un poco complejo. ¿Cómo podemos nosotros pensar, y el autor también, toda la vida haciendo esa ceremonia, ese ritual? De la noche a la mañana, todo esto les cambia. O sea, es bastante complicado. Uno piensa y dice, si a usted desde que nació ha estado toda la vida aquí en la iglesia, y la reunión a la misma hora, todos los días de su vida, miércoles, domingo, y de repente le dicen, no, sabe que vamos a cambiar todo porque ahora es lunes. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo van a ser el lunes si no era miércoles, domingo? Estamos acostumbrados y así Dios lo dijo. Porque en la carta del Evangelio según San Andrés decía, no hay ningún San Andrés aquí, por eso que dije San Andrés. Y ahí se forma un conflicto. Pero si era así, no, si es así ahora. Esto es lo real, esto es lo verdadero. Pero ¿cómo si esto también lo dio Dios? Sí, pero es que era una sombra, es una figura a lo verdadero. Ahora ya se cumplió, esto es lo nuevo. Y esa preocupación que tenía el escritor con sus lectores, y también es una preocupación que nuestra iglesia también hay, de no llamar doctrina a costumbres y tradiciones humanas más que a la palabra del Señor.
Que el Señor nos ayude. Que no nos pase como aquellos hombres que eran porfiados. Esa es la palabra real, eran porfiados, querían seguir en las tradiciones y no podían estar ni allá ni acá. Era una decisión que tenían que tomar. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, el versículo 6 nos habla de mejores promesas y mejor pacto. Y si analizamos este versículo, habla de algo mejor, de algo superior. Y nos llama la atención esta triple repetición de la palabra mejor, mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. En primer lugar, ¿cuáles eran las promesas divinas que ellos tenían? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Los judíos, ¿cuáles eran las promesas que ellos tenían? Tenía que ver con que fluye una tierra que fluye leche y miel. Dios prometía llevarles y garantizarles protección y protegerlos de sus enemigos y garantizar sus cosechas. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero estas promesas estaban condicionadas. Debían guardar los mandamientos de la ley. Entonces podían seguir siendo el pueblo de Dios y contar con su protección divina, pero debían cumplir estos mandamientos. Por otra parte, ¿quién fue el mediador de este pacto? Fue Moisés. La ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, que este era Moisés. Y como hemos dicho, que lo triste de esto es que fueron incapaces de cumplir esto. El entusiasmo del principio los llevó a decir, cuando Moisés tomó el libro y les dijo la ley, ¿qué le dijeron? Haremos todas estas cosas. ¿No nos pasa a nosotros a veces, mis hermanos? Como a ellos el entusiasmo, sí, Señor, ahora sí. Ahora sí que esta semana voy a dejar el celular, dijo Jesús. Ahora sí que sí, el Señor me habló por su palabra y mañana voy a orar. La verdad es que no fue así. Para ellos fue inservible. Incluso cuando Moisés bajó del monte, estaban adorando al becerro, mis hermanos. Y no cumplieron su palabra, y Dios tampoco estaba obligado a cumplir la suya. Pero aún así Dios les daba oportunidad tras oportunidad que se arrepintieran. Pero ellos se aferraban más a su incredulidad y desobediencia. Al descuidar el pacto, Dios se vio obligado a cumplir sus palabras. Y lo que pasó con el cautiverio de Israel en Asiria y de Judá en Babilonia. También unos capítulos, en el capítulo 3 de esta misma de Hebreos, también nos dice que Dios en el desierto les dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por esto, mis hermanos, el antiguo pacto es inferior al nuevo pacto introducido por el Señor Jesucristo por al menos 3 razones. 1, porque las promesas son superiores. Las promesas de un territorio en este mundo está bien, pero no está a la altura de la promesa de la nueva tierra en donde mora la justicia. Mis hermanos, ¿acaso puede la leche y miel de la tierra prometida compararse con la gloria del reino de Dios?
En segundo lugar, nuestro mediador es superior. Jesús es superior a Moisés y lo dice el capítulo 3. Del 1 al 6, es infinitamente superior la mediación de Jesús sobre la de Moisés. Y tiene como base Dios y hombre a la vez, y realiza su ministerio en el santuario celestial sobre la base de su propia sangre derramada. El ministerio de Jesús es mucho mejor. En tercer lugar, el antiguo pacto era inferior porque no tenía la capacidad de transformar al ser humano. No era viable a causa de la debilidad humana. Pablo lo expresa así: lo que era imposible en el capítulo Romanos, capítulo 8, versículo 3. Leámoslo. En Romanos capítulo 8, versículo 3, leámoslo. Ahí despertó. Y dice, no, 8:3, no 3:8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En el nuevo pacto Dios justifica al creyente por la sangre de Jesús, le regenera por el don del Espíritu Santo y así le hace aceptable ante sus ojos y apto para vivir en el reino eterno. El nuevo pacto desconoce la debilidad del antiguo pacto porque descansa sobre el pobre esfuerzo de la carne débil y no sobre la obra perfecta del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nadie se le ocurra pensar que se va a ganar la salvación por sus obras. La salvación está ganada bajo la obra perfecta del Señor Jesucristo. El pacto que Dios ha hecho, mis hermanos, con nosotros está basado en la obra perfecta del Señor Jesucristo, fundada no en símbolos terrenales, sino en realidades celestiales. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos desperdiciar la palabra de Dios y lo que ella nos dice continuamente acerca de esto. No nos quedemos solamente, mis hermanos, con la costumbre de venir a la iglesia, ni tampoco con la vida que ve en nuestra vista como lo terrenal, lo de ahora, sino que el Señor nos sigue invitando a mirar las cosas celestiales, a seguir disfrutando de este peregrinaje. Si bien es cierto, hay necesidades, pero Dios está dispuesto a proveer perdón de sus pecados continuamente, un lavamiento. Él está dispuesto y Él estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados eternamente y fortalecernos por Él, por su palabra, día tras día. La verdad que en la aplicación de este mensaje, mis hermanos, me he visto confrontado a decir tantas cosas, a no seguir tradiciones humanas, pero pensaba yo, mis hermanos, y yo decía, y la verdad, ¿quién no ha sido religioso alguna vez? ¿Quién de nosotros no ha confiado en sus capacidades? ¿Quién de nosotros no se ha justificado por las obras que hace? ¿Quién de nosotros
completamente perfecto para venir aquí con un dedo acusatorio y apuntar a nuestro hermano. ¿Quién de nosotros no ha sido confrontado alguna vez en buscar las cosas terrenales? Las que Dios nos dice que no tenemos que buscar. ¿Quién, hermanos, alguna vez ha descansado más en sus obras que en Jesús? ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos quedado con la gloria que le pertenece solo a Dios? ¿Cuántas veces hemos estado en la posición del fariseo? Como cuando él oró y el yo por delante, yo no soy como este. ¿Cuántas veces hemos descansado en nuestras ofrendas, nuestros diezmos y en lo que podemos proveer? Y la verdad es que todos hemos pecado. Por eso que me expresaba de esta manera al principio de esta predicación, cómo ese amor de Dios ha sido tan especial para hombres como nosotros pecadores. Y tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y él mismo fue la ofrenda para presentar a Dios el Padre y representar a todos los que en Él están, y podemos tener un acceso continuo a la presencia de Dios y que tenemos una fuente de perdón incalculable. Pero no debemos seguir la pereza. No sigamos echando de menos costumbres religiosas, sino teniendo una tremenda gratitud por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, esta predicación y pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Le invito a que se pongan en pie y oramos al Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, primeramente por regalarnos una salvación tan grande, una salvación tan magnífica, sublime, que tu amor no lo podemos comprender. No podemos entender cómo te has fijado en nosotros, hombres tan pecaminosos, y has querido regalarnos una salvación tan sublime y disfrutar de un sumo sacerdote eterno que ha hecho un sacrificio una vez y para siempre, perdonando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No podemos entender tu amor, Señor. Y no queremos irnos, Señor, de esta reunión sin antes venir a ti y arrepentirnos de nuestras incredulidades, de nuestra desobediencia, de nuestra justicia propia, de muchas veces nuestro orgullo, nuestras obras que para ti son como un trapo de inmundicia, Señor. Mas queremos seguir disfrutándote a ti como ese Señor y Salvador y Rey y Sumo Sacerdote. Queremos seguir disfrutando de tu Evangelio, que a pesar de que vivimos
en esta vida. Vivimos con esperanza. Vivimos fortalecidos por ti día tras día. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho. Y todas estas misericordias te las rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.